Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a este vídeo en el que voy a compartiros, en el que vamos a conocer al top 10, a los 10 equipos más sorprendentes del fútbol femenino europeo en el siglo XXI, a esos equipos que han conseguido batallar de tú a tú contra los mejores conjuntos del continente y han conseguido, contra pronóstico, superarlos. Así que si quieres conocerlos, quédate en este vídeo. Sin más dilación, ¡que ruede! Desde que llegase a la élite europea con aquel espectacular triplete en la temporada 2012-2013, el Wolfsburgo no ha parado de romper registros en Alemania, principalmente en su competición favorita, la DFB Pokal, o dicho de otra manera, la Copa de Alemania. Y es que mientras en la Frauen-Bundesliga las lobas han tenido más dificultades para cimentar su dominio, su idilio con la competición copera es total. De hecho, de las últimas 11 ediciones, el equipo de la Volkswagen ha levantado un total de 10. Es decir, desde 2013 tan solo ha dejado de ganarla en una ocasión, concretamente en el curso 2013-2014, cuando cayó por la mínima en los cuartos de final. El rival era la postre campeón Frankfurt. El histórico conjunto germano, que no pasaba precisamente por su mejor momento en esa época, se vengaba así de su derrota en Liga. Con Maros Zang, Berenga o Celia Sasic, el Frankfurt aprovechó ese título local para cimentar la escuadra que una temporada más tarde terminaría siendo campeona de Europa por cuarta vez en su historia. En la temporada 2022-2023, poco quedaba ya de aquellos años en los que Barcelona y Atlético de Madrid batallaban codo con codo por escribir sus nombres en los títulos nacionales. Y es que mientras el Barcelona no cesó de crecer y crecer hasta convertirse en el rival a batir a nivel europeo, el Atlético de Madrid no dejó de perderse y perderse hasta olvidarse durante 3 años consecutivos de jugar la Champions League. Con este panorama, levantar un título parecía una auténtica quimera para el conjunto colchonero. Y así pintaba la 2022-2023, hasta que el Barcelona, a la postre campeón de Liga y Champions, cometió uno de los errores de su vida, quedando eliminado en los octavos de final de la Copa de la Reina tras cometer alineación indebida con la atacante brasileña Geise Ferreira. Una eliminatoria que, por cierto, había superado metiéndole hasta 9 goles a Osasuna. Evidentemente, tamaña sorpresa abrió el abanico de posibilidades para el resto de equipos mortales, plantándose en la gran final el Real Madrid y precisamente el Atlético de Madrid. El equipo blanco, que llegaba como subcampeón de Liga, partía como favorito ante un Atlético de nuevo fuera de Europa. Y así se evidenció en el verde, con un 2-0 favorable e inmejorables sensaciones, todo parecía decidido en el minuto 87. Pero una más que cuestionable cascada de cambios por parte del equipo de Alberto Toril propició una impensable igualada del Atlético de Madrid. 2-2 y a penaltis. Y ahí, la fuerza colchonera terminó imponiéndose. El Atlético de Madrid era campeón de Copa contra todo pronóstico, ganando de nuevo un título 4 años después. De los principales campeonatos europeos, la Copa de la Reina Española ha sido quizá el torneo que más sorpresas ha dilucidado en los últimos tiempos. Insistiendo de nuevo en el Atlético de Madrid, el equipo rojiblanco atravesaba en la temporada 2018-2019 el mejor momento de su historia. Tras levantar la tercera liga consecutiva, el equipo dirigido en aquel entonces por José Luis Sánchez Vera tenía la oportunidad de alzarse con el primer doblete de su historia. Y es que en años anteriores, y pese a sus victorias en liga, no pudo deshacerse en la final copera de un Barcelona que vengaba así sus derrotas ligueras. Pero en 2019 había un cambio. El Barcelona no estaba en la final. Así que la oportunidad pintaba perfecta para las capitalinas, pero nada más lejos de la realidad. Una sorprendente Real Sociedad, que había terminado la liga en séptimo lugar a 37 puntos del Atlético, dio la gran campanada con remontada incluida. La imborrable diana de Naikari García y las salvadoras paradas de María Asun Quiñones decantaron la balanza. La Real Sociedad hacía historia y, contra todo pronóstico, lograba su primer y hasta el momento único título nacional. De la temporada 2006-2007 y hasta la actualidad,
La División 1 francesa tan solo ha conocido un ganador, el flamante Olympique de Lyon. Con 16 títulos ligueros y camino a uno más, la perfecta máquina lionesa apenas ha tenido rival. Y no solo en Francia. Pero hubo una curiosa excepción, la temporada 2020-2021. Y es que fue ese curso el único en el que el hasta el momento sempiterno subcampeón, el Paris Saint-Germain, consiguió alzarse con su primera y única liga hasta la fecha. Eso sí, por un único punto. Resultaron claves los enfrentamientos directos, 0-0 en Lyon y 1-0 en París gracias al gol de Catotó. Y la alegría para las parisinas fue doble, y es que como duelo habitual en la Champions, Paris Saint-Germain y Lyon se cruzaron en los cuartos de final. Pese a la derrota en la ida en el Parque de los Príncipes con Diana de Gondi-Grenard, y pese a comenzar perdiendo el Lyon, el PSG fue capaz de igualar la contienda y clasificarse contra todo pronóstico para las semifinales. Ronda en la que competiría pero terminaría perdiendo ante el mejor Barcelona de la historia. Desde luego, una temporada 2020-2021 para recordar en un Paris Saint-Germain que, curiosamente, tuvo mejores equipos en años anteriores que no consiguieron la proeza de dejar al todopoderoso Lyon en un claro segundo plano. El Frankfurt es un histórico del fútbol femenino. 4 Champions así lo avalan, aunque la última fue realmente sorpresiva. Es cierto que el equipo teutón se plantaba la temporada 2014-2015 como campeón de Copa y subcampeón de Liga, pero nada hacía presagiar un nuevo rotundo éxito continental, más si cabe tras 2 temporadas de ausencia en la máxima competición europea. Pero la fortuna también cuenta, y cuando los principales favoritos, véanse Lyon, Wolfsburgo y Paris Saint-Germain, van por la otra parte del cuadro, tienes una oportunidad que debes aprovechar. Y así lo hizo aquel Frankfurt. Con jugadoras experimentadas de la talla de Kerstin Garfrickes, Simone Lauder o Vero Boquete, y sobre todo con los goles de Celia Sasic y el inmenso talento de Jennifer Marozan, aquel Frankfurt no tuvo excesivos problemas para plantarse en la gran final. Y ahí esperaba un Paris Saint-Germain que con las Aslani, Deli, Alouchi o Shirley Cruz soñaba con levantar su primera Champions. Pero no pudo ser. Una diana de Mandy Slacker en el minuto 92 decantó la balanza y firmó hasta la fecha la última Champions del Frankfurt. Y también la más sorprendente de todas. La temporada 2014-2015 fue una de las más apasionantes en la historia de la Frauen-Bundesliga alemana. De hecho, el título se decidió en una espectacular pelea a 3 bandas en la última jornada. Estaba el Wolfsburgo, vigente doble campeón de Europa, con las espectaculares mediocentros Lena Gessling y Nadine Kessler, o las sempiternas goleadoras Martina Müller y Alexandra Popp. Estaba el Frankfurt, que terminaría la temporada como campeón de Champions con futbolistas de la talla de Jennifer Marozan, Kerstin Garfrickes o Vero Boquete. Incluso estaba un histórico como el Turbine Potsdam, campeón de Copa la temporada anterior. Pero el que se llevaría el gato al agua, de manera muy sorprendente, sería el Bayern Múnich. Hoy en día es cierto que una liga del Bayern no sorprendería a nadie, pero por aquel entonces el conjunto muniqués apenas iniciaba su verdadera apuesta por el fútbol femenino, por lo que imponerse a lo largo de todo un año a transatlánticos como el Wolfsburgo y el Frankfurt realmente tuvo mucho mérito. Para ponerlo más en contexto, el Bayern pasó de 39 puntos y 5 derrotas en la 2013-2014 a los 56 puntos y 0 derrotas en la 2014-2015. Y todo ello con una plantilla de nivel medio en el que tan solo destacaban, individualmente hablando, sus 2 mediocentros, la veterana Melanie Berenguer y una joven Melanie Leupolz, convertida en la mejor futbolista de aquella temporada. Suecia sigue siendo una de las selecciones históricas que continúan muy competitivas en la actualidad, aunque no puede decirse lo mismo de su competición doméstica. De hecho, la huida de las estrellas nórdicas hacia otras ligas ha hecho que la Damallsvenskan haya pasado de ser referencia europea a inicios del siglo XXI a actualmente en 2023 ocupar la 6ª posición del ranking. Aún con todo, en pleno 2018 todavía quedaban los últimos resquicios de estrellas mundiales en la liga escandinava. El Rosengard, heredero del histórico Malmo, había alcanzado los cuartos de final de la Champions la temporada anterior,
y aunque estaba en reconstrucción tras perder a grandes futbolistas como Lieke Martens, Lotta Helin o Marta Vieira, todavía continuaban las Caroline Seger, Ella Mazar o una Anja Mittag convertida en la máxima artillera de la temporada. También estaba el Linköpings, bicampeón de liga y precisamente también cuarto finalista de la Champions en ese mismo 2018. Con Kosovare Asllani a la cabeza y otras jóvenes perlas o irrealidades como Filippa Angeldal, Frida Manum o Lina Hurtig, un tercer título liguero consecutivo no parecía extraño. Incluso el Göteborg de Rebecca Blomqvist y Pauline Hammarlund podía partir como aspirante. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el campeón de liga fue, por primera vez en su historia, el más modesto Pitea. Un Pitea que no contaba con futbolistas realmente destacadas en su plantilla. De hecho, su máxima goleadora fue Julia Carlernas, jugadora que pasó posteriormente por el Sevilla, para la postre no anotar ni un solo gol en la Liga Española. Eso sí, en aquel Pitea militaba una futbolista talismán de la que volveremos a hablar en breve, Madeleine Janogy. Y esa fue la clave. Sin duda, el Pitea 2018 fue un equipo tan sorpresivo como meritorio. Y no nos movemos de la Damallsvenskan, porque recientemente, en la propia temporada 2023, ha ocurrido otro de esos milagros bien extraños de disfrutar, y es que en pleno declive de la competición sueca, el Rosengard se hundió con ella, pasando de campeonar a terminar en una horripilante séptima posición. Así que el fuera de juego del principal contendiente histórico abrió el abanico de posibilidades. Linköpings y Häcken, ex Göteborg, lucharon literalmente hasta la última jornada por alzarse con el título, aunque finalmente este recayó al tercero en discordia, el sorprendente Hammarby, un equipo que había ascendido a la máxima categoría tan solo 3 años antes. Con futbolistas de renombre pero veteranísimas como Jonna Andersson o Boy Sorensen, y otras que empezaban a fraguar su nombre como la australiana Kira Connie-Cross, el conjunto de Estocolmo consiguió la gran machada final. Y sí, imaginad quién jugaba allí, el talismán Madeleine Janogy, siendo además máxima goleadora y asistente del equipo. Así que ya sabes, si algún día entrenas a algún equipo humilde en la Damallsvenskan, no dudes en contar con esta talentosa media punta. Con 4 ligas consecutivas y unas semifinales de Champions, el FC Barcelona de la temporada 2015-2016 ya era temible. Con un equipo prácticamente 100% español, en la ciudad condal ya disfrutaban de las hoy superestrellas mundiales Alexia Putellas, Jenny Hermoso, Patrick Guijarro o Mariona Caldentey. Por otro lado, un Atlético de Madrid que debutaba en Champions esa temporada cimentaba el proyecto con el que se adjudicaría los 3 siguientes campeonatos ligueros. Con Silvia Meseguer, Ángela Sosa, Amanda Sampedro o Sonia Bermúdez como principales estandartes, las rojiblancas tenían muchos argumentos para campeonar. Así que realmente todo parecía señalar una batalla épica entre Barcelona y Atlético, sin contar con el siempre competitivo Athletic Club de Bilbao. Graso error, las leonas de Joseba Aguirre, que cuajaron una primera vuelta de campeonato prácticamente perfecta, aguantaron el arreón final, sobre todo del Barcelona, para levantar su último gran título por apenas un punto de diferencia. La experiencia del bloque, comandada por las históricas Erika Vázquez, Nekane Díez, Vanessa Gimbert o Irene Paredes, primó por encima de cualquier individualidad. De hecho, ninguna futbolista vasca finalizó en el top 5 de máximas goleadoras ese curso. Desde luego, aquel Athletic fue un auténtico aplauso al fútbol de equipo, solidario y local, justo antes de que la Liga F se tintase de puras extranjeras. Seguramente los aficionados más jóvenes apenas recuerden equipos pasados exclusivamente femeninos, como el Collerense, el Santa Teresa, el Oviedo Moderno o el San Gabriel. Y aunque en la actualidad la Liga F cuenta con clubes como el Costa DG Tenerife, antes Granadilla, y el Madrid Club de Fútbol Femenino, que mantienen esa visión pese al continuo tsunami global de transatlánticos masculinos, lo cierto es que ambas escuadras llegaron a la élite hace poco más de un lustro. Por lo tanto, el único conjunto femenino histórico que sobrevive en la élite española, y desde 2006, es el Sporting Huelva. Un club humilde, familiar y trabajador que es la luz que todavía sirve de inspiración a los equipos más modestos. Un espejo perfecto de gestión y de competición en un mundo cada vez más complicado.
Y aunque ahora es lógico ver al Sporting Huelva coquetear año tras año con los puestos de descenso, hubo una época en la que era un habitual restando puntos a los grandes favoritos y cuajando actuaciones más que meritorias en la parte medio alta de la clasificación. Aunque nada tan meritorio y recordado como aquella Copa de la Reina 2015. Y es que tras finalizar octavo en Liga y eliminar al Rayo Vallecano en una agónica prórroga, el conjunto nubense se clasificó para unas sorprendentes semifinales que se disputarían en Melilla. Compartiendo cartel con Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia, el triunfo andaluz parecía una auténtica locura. Y nada más lejos de la realidad. La primera víctima fue el Atlético, subcampeón de Liga, al que eliminaría en una emocionante tanda de penaltis. Y ya en la gran final, y con el Valencia como favorito, una nueva estelar actuación de todo el equipo y en especial de Cristina Martín Prieto, ayudó a las chicas de Antonio Toledo a hacer realidad el sueño de cualquier equipo humilde: ganar un título, el único del Sporting Huelva hasta la fecha. Y hasta aquí el vídeo de los 10 equipos más sorprendentes de la historia del fútbol femenino. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle un me gusta, compartidlo y dejad un comentario. Y si os interesa contenido de esta temática, suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!